Muchísimas bendiciones para todos mis amados hermanos en este precioso momento. Quiero compartir en esta hora una palabra de parte de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Un mensaje que vino a mi corazón justamente el domingo pasado, mientras escuchaba a mi padre predicar en nuestro tiempo de altar familiar. Esta palabra impactó mi corazón y quiero titularla Las 7 cuarentenas más una. Quiero comenzar leyendo una base bíblica en el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo número 3. La Biblia dice, hablando de Jesús ya resucitado, a los cuales también se presentó vivo después de su pasión, dice la palabra, con muchas pruebas convincentes. Y aquí está lo que llamó mi atención. Dice, por espacio de 40 días. Escuche, por espacio de 40 días, dice, siendo visto de ellos y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Acabo de leer en la versión de la Biblia Pratt. Ahora bien, estamos viviendo en una temporada de cuarentena. La palabra cuarentena prácticamente se ha puesto de moda en esta temporada por las razones obvias. No obstante, en términos médicos, la palabra cuarentena se refiere a un aislamiento por asuntos de evitar un contagio, una propagación de un virus, de una plaga o de una enfermedad. Un aislamiento. Pero quiero analizarlo desde el punto de vista etimológico. Me llama la atención que etimológicamente la palabra cuarentena proviene del italiano quaranta giorni, que a su vez proviene de la palabra quadraquinta en latín y que traduce literalmente 4 veces 10. Eso es lo que significa en su etimología, en su raíz, la palabra cuarentena, 4 veces 10. Se empezó a usar, dice la parte histórica, en el sentido médico del término, como se usa hoy, como el aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas y bienes, y escuche, tanto personas como bienes sospechosos de portar la peste bubónica, de peste negra y también en la pandemia, durante la pandemia de peste negra en Venecia en el siglo XIV. Ahora bien, el número 40 es el que me ha llamado la atención. En la Biblia todo realmente tiene significado. Y lógicamente que cuando se habla de significación, se debe basar, por supuesto, en lo que en contexto la Biblia dice. Y según los expertos, el número 40, que por cierto es un número que se repite con mucha frecuencia en la Biblia, el número 40, según los eruditos, significa por lo menos dos cosas. Representa el número de pruebas y también el número de juicio. Número de pruebas y el número de juicio. ¿Esto a qué se debe? Se debe precisamente a que en la mayoría de casos donde aparece el número 40 en la Biblia, siempre es concerniente o tocante a asuntos de juicios, asuntos de prueba, y habla de tiempos de desierto, tiempos de persecución, tiempos de diluvios, tiempos de torrenciales, etcétera, etcétera. Lógicamente, existen tantos ejemplos tocante al número 40 y relacionado con pruebas y también relacionado con juicios, que según algunos expertos dicen que parece que Dios hubiese elegido este número para enfatizar momentos de problemas y dificultades en el mundo entero y durante la historia de la humanidad. Por supuesto, no tengo el tiempo para compartirle todos los ejemplos donde encontramos el número 40 siempre relacionado con desierto, con la época de lluvia torrencial en los primeros 40 días del diluvio, incluso también durante tiempos donde hubo persecución, donde el mismo Elías huyó durante 40 días. Y claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se evidencian muchos ejemplos de estos. Pero quiero ir al punto número uno de estas 7 cuarentenas más una. Son 7 cuarentenas más una, de las cuales aprenderemos y a la vez recordaremos, pero sobre todo con la ayuda de Dios aplicaremos a nuestra vida estos 7 principios que aparecen allí de una manera tan interesante referente a las cuarentenas que encontramos en la Biblia. Seguramente existen muchas otras,
pero quiero destacar estas 7 cuarentenas más una. La primera es en la época de Noé. En la época de Noé ocurrió algo interesante, y es que cuando Noé había cumplido 600 años, cuando vino el diluvio, los primeros 40 días y 40 noches llovió sin parar, llovió sin tregua. En Génesis 7, 11 al 12, la Nueva Biblia Viva dice, esto ocurrió el día 17 del mes segundo, es decir, cuando Noé cumplió sus 600 años de vida. Ese día se reventaron todas las fuentes del mar que está debajo de la tierra y se abrieron las compuertas del cielo, dejando caer una lluvia torrencial. Llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Esto lo recalco, llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Note usted que los primeros 40 días y 40 noches de la época del diluvio en sí, durante esos 40 días no paraba de llover. No solamente descendía agua torrencialmente, sino que la palabra de Dios dice claramente que las fuentes del mar que están debajo de la tierra también se abrieron las compuertas del cielo, pero también las fuentes del mar. Hubo inundación de abajo y hubo lluvia torrencial de arriba, lo que provocó que el globo, que el mundo quedara sumergido profundamente en agua en cuestión de esos 40 días y 40 noches. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero destacar desde un punto de vista práctico, pero a la vez desde un punto de vista de fe y principio perfectamente aplicable para toda temporada, incluyendo la temporada en la que estamos viviendo? Actualmente, las familias se están resguardando, se están protegiendo, algunos siguiendo, digo algunos, siguiendo las normatividades, siguiendo los consejos, otros no lo han hecho y están muchos de ellos siendo afectados. Pero no obstante, hay muchos que estamos siguiendo las normatividades, cumpliendo el tiempo de cuarentena, además de que es un tiempo en la mayoría de países obligatorio con razones obvias y por razones obvias, pero a mí me llama la atención lo siguiente, y es que el mundo está lleno de pánico, de pavor, y aunque estamos resguardados en la seguridad de nuestro hogar, en estos últimos días están ocurriendo temblores y terremotos bastante fuertes en diferentes lugares del mundo. Hace unos minutos acaba de suceder otro en los Estados Unidos y luego usted lo puede ir constatando y me refiero al momento en el que estoy grabando este video. Pero escuche algo más. La Biblia dice claramente que si el Señor, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, está bien, nosotros nos estamos protegiendo, pero el principio que nos enseña el episodio de Noé y su familia ya, solo imagínense por un momento la escena. Eran 40 días de lluvia torrencial. No era solamente una llovizna ni un aguacerito, eso era agua torrencialmente, impresionantemente. Y lo impresionante de todo esto es que el arca estaba siendo movida, estaba siendo sacudida con fuerza, los vientos, el agua, las olas, todo eso azotaba aquella arca. Pero interesantemente, dentro de esa arca había una familia y unos animales selectos, pero esa familia de 8 personas estaba siendo protegida bajo la cobertura sobrenatural de Dios. Era mucho más que el arca, había una protección sobrenatural. Y quiero decirle en esta temporada que la protección divina sobre la familia sigue vigente. Lo que nos enseña esto es que hay protección familiar. En la época de Noé, protección familiar. Dios protegió la familia. Y es nuestra oración que Dios proteja tu casa, proteja tus hijos, proteja tu familia. El Salmo 91, lo decía en otra enseñanza, no ha caducado, sigue vigente para los que habitan bajo la sombra del Omnipotente y bajo su cobertura. Pero si avanzamos un poco, encontramos otro episodio de otra cuarentena. Y estoy refiriéndome a cuarentena en el sentido más etimológico que médico, etimológico de la palabra. Y es el episodio de la vida de Moisés. Recuerde que Moisés, al menos en 2 ocasiones, durante 40 días con sus noches, estuvo en el monte Sinaí. Y la Biblia dice en Éxodo 24:18, que fue la primera ocasión en la nueva traducción viviente, entonces Moisés
fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. En la segunda ocasión, en la Nueva Biblia Viva, lo voy a leer, dice, Moisés estuvo con el Señor en el monte durante 40 días y 40 noches, y en todo ese tiempo no comió ni bebió. Durante ese tiempo, Dios grabó el pacto, los 10 mandamientos, sobre tablas de piedra. Aquí me llama la atención. Dios grabó el pacto, los 10 mandamientos, sobre tablas de piedra. ¿Qué sucedió? Mientras que en la época de Noé se activa un principio y es protección familiar. Señores y señoras, ustedes, queridos padres de familia, queridos hermanos, queridos acudientes de los hijos, de los nietos, de los niños, incluso los que cuidamos a nuestros seres ancianos mayores de edad, no pudiésemos hacer nada por protegerlos a menos que una presencia sobrenatural no los protegiera. Sobre un alto hay otro más alto, dice Eclesiastés, y uno más alto que está sobre todos, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro protector. Así como en la época de Noé hubo protección familiar, pero en la época de Moisés, ¿qué ocurrió en esas cuarentenas? Ocurrió algo que actualmente todavía sigue vigente y es revelación fundamental. Note, revelación fundamental. Qué bueno que ahora más que nunca nuestra casa, nuestra familia, nuestros hogares estén fundamentados en la roca que es Cristo. Según Efesios 2:20, fundados en el fundamento, en la doctrina, en la enseñanza de apóstoles, de profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es que entendamos que ahora más que nunca ese tiempo de cuarentena es la mejor oportunidad. Escúcheme bien, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, pero escuche, qué importante que entendamos ahora más que nunca que es la mejor oportunidad para que nos fundamentemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es maravilloso saber que en muchos hogares se están levantando altares familiares, tiempos devocionales personales, estudio profundo de la palabra, hay predicación por todas partes, se están usando las redes sociales, los medios de comunicación masivos, etcétera, para seguir anunciando el mensaje del fundamento de la palabra de Dios. Qué bueno que nuestra casa esté edificada sobre aquella roca, de modo que cuando vengan aquellos vientos, torbellinos, ríos de dificultades, nuestra casa se mantenga firme. Es tiempo de revelación fundamental. En la época de Noé, protección familiar. Eso sigue vigente. En la época de Moisés, revelación fundamental. Eso sigue siendo necesario. Pero hubo otra ocasión, y es prácticamente de manera simultánea con el tiempo de Moisés, hubo un varón de Dios, un joven llamado Josué. Recuerde, Josué, aquel joven que era el servidor de Moisés, aquel que llegó a ser su discípulo. Y escuche, en Éxodo 24:13, la Nueva Biblia Internacional dice, Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. En la traducción del lenguaje actual dice, Moisés se preparó y subió al Sinaí, escuche, junto con su ayudante Josué. La Nueva Biblia Viva dice, Moisés y Josué, su ayudante, subieron al monte de Dios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en el caso de Moisés, en la primera ocasión estuvo 40 días y 40 noches, igual que en la segunda ocasión, pero notablemente en esta primera ocasión algo ocurrió que muchos hacen de lado e ignoran, y es que al pie del monte, ahí en ese lugar, había un joven llamado Josué. Dice la Biblia que subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Josué estaba tan desprevenido y alejado de las cosas que el pueblo estaba haciendo, del pecado que estaban cometiendo, en ausencia de Moisés, que literalmente era un hombre que también pasó otra cuarentena de una manera sobrenatural. Note usted que, ¿qué sucedió allí? Mientras que en la época de Noé aprendemos protección familiar, en la época de Moisés aprendemos revelación fundamental, en la época y en el contexto de Josué aprendemos de espera incondicional. Qué importante es que ahora más que nunca nuestra fe no falte, nuestra fe no mengüe. El COVID-19 ha azotado absolutamente todas las áreas, las potencias, la potencia bélica
como es los Estados Unidos, ha sido azotada. La potencia religiosa, como es Italia, ha sido azotada. La potencia incluso tecnológica, como lo es China, ha sido azotada. Y todas las potencias del mundo, los países no potencias, absolutamente todos los países del mundo, más de 179, 180 países han sido azotados de una manera severa en todas las áreas. El área de la economía, absolutamente azotada. Pero quiero decirle ahora más que nunca, no permitas, no permitas que esta situación azote tu fe. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando en Dios de manera incondicional. Es decir, a Dios se le adora en las buenas y en las malas, en todo tiempo, como dice el Salmo 100, o mejor el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuán importante es saber que a Él se le espera incondicionalmente. Me impactan las palabras de Job en el capítulo 13 y el versículo 15, cuando dice, He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Cuando leí esa palabra, tocó mi corazón, precisamente porque de eso se trata. Josué estuvo esperando de manera incondicional. El pueblo ya estaba desesperado, pero Josué seguía esperando. Cuán importante es que nosotros como iglesia, ahora más que nunca, no nos desesperemos. Y aquellas personas que tienen desesperación, yo les invito, reciban a Jesucristo. Él es la esperanza de gloria. Esperar en Él es algo que vale la pena. Ahora bien, si avanzamos un poco y pensamos en esto, Noé, protección familiar, Moisés, revelación fundamental, Josué, espera incondicional, pero en la época de Goliat ocurrió algo más. Nos vamos a enfocar en Goliat ahora, ese gigante del miedo, ese gigante del pánico, ese gigante de la intimidación. Las escrituras muestran que durante 40 días el gigante de la intimidación llamado Goliat provocaba al pueblo. En 1 de Samuel 17:16, la Biblia de las Américas dice, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. La Nueva Traducción Viviente dice en el mismo texto, durante 40 días, cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en la época de Goliat había desafío general. Escuche, desafío general. Se ha dicho que la generación de este 2020 será una generación que marcará un antes y un después. Nunca el mundo será igual. Estamos viviendo en una etapa de desafío donde nuestra fe ha sido puesta a un desafío impresionante, donde nuestra confianza, donde nuestras raíces, donde nuestra familia, donde la unidad de la iglesia, durante ningún otro tiempo, por lo menos cercano a la temporada en la que vivimos, ha sido tan probada y sacudida esa área. Ha habido épocas de guerras mundiales, épocas de persecuciones, épocas impresionantes en el mundo. Pero note usted que estamos viviendo en una temporada donde debemos entender que hay un desafío general. Esto está desafiando a todos, no solo a las naciones, está desafiando a la iglesia del Señor. Es un tiempo donde como aquel gigante se levantó a desafiar. La escritura muestra que Saúl y que el pueblo estaban allá, los soldados estaban aterrorizados, metidos por allá en las trincheras, hasta que vino uno, un David, que tenía fe, que tenía confianza, que había sido entrenado en el secreto. Se requieren esos David en esta temporada, esas personas que no teman, esas personas que sepan en quién han creído, esas personas que sepan qué clase de Dios tienen. Quiero decirle que nuestro Dios es demasiado Dios, Él es todopoderoso, no hay otro como Él, nadie es como Él, nadie se puede comparar con Él. Así que no es tiempo de sucumbir ante el desafío general de este Goliat. Este pequeño virus que ha sido tan mortífero se ha convertido en un gigante de pánico y de terror global. Pero qué bueno es saber, y lo digo por fe, porque lo atestiguo, porque lo vivo y porque lo he mirado en muchas otras personas, todavía hay gente que sabe que hay uno que es más grande. Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Recuerde, Noé, protección familiar. Moisés, revelación fundamental. Josué, espera incondicional. Y ahora Goliat, desafío general.
Pero si avanzamos, hay una quinta cuarentena en la Biblia y es la de Elías. En la época de Elías, recuerde que él caminó de manera sobrenatural en un ayuno durante 40 días. Fue una caminata sobrenatural. En Primera de Reyes 19, 7 al 8, la palabra de Dios para todos dice, más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Si no lo haces, necesitarás, y escuche, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días. Escuche, 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el principio que aquí podemos aprender? Y es el principio de la preparación personal. Aproveche esta temporada de cuarentena, esta temporada donde usted y yo no podemos seguir viviendo una vida habitual, normal, como la habíamos vivido hasta el momento. Aprovechemos esta temporada para entender que es una temporada de preparación personal. Aquellos que tenían excusas para no ayunar, esta es la temporada. No hay excusa, ahora estamos en casa. Aquellos que decían, tengo que salir a hacer vueltas, tengo mucho que hacer y por eso no puedo buscar de Dios, esta es nuestra oportunidad. Así como Elías, aunque él en un momento estaba lleno de pánico, Dios envía al ángel del Señor, le da un alimento de una manera especial, queda fortalecido de manera sobrenatural, camina durante 40 días y llega al monte Horeb. Y mire lo que dice claramente que era el monte de Dios. Esta preparación personal no debe alejarnos de la presencia de Dios. Esta preparación personal es la oportunidad para acercarnos más a la presencia de Dios. En sexto lugar, vemos a Jonás, otra cuarentena. La Biblia dice que el mensaje de advertencia que Jonás daba, dentro de 40 días Nínive será destruida, predicaba aquel profeta. En Jonás 3:4, la Biblia de las Américas dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. La versión de HH dice, Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Era una ciudad grande. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y me llama la atención algo impresionante que está en el versículo 5. Pero antes de llegar allí, ¿qué ocurría en la época de Jonás? Era la época de advertencia general. Noé, protección familiar. Moisés, revelación fundamental. Josué, espera incondicional. Y en el caso anterior, observamos a Elías. En el caso de Elías era preparación personal. En la época de Goliat, desafío general. Y ahora encontramos aquí, en la época de Jonás, advertencia general. Mientras que en la época de Goliat era un desafío para todos general, ahora también había algo y era una advertencia general y nada más y nada menos que venía por boca de un profeta, pero de parte de Dios. Jonás recorrió el lugar, pero lo que me llamó la atención es lo que pasa en el versículo 5. Se lo parafraseo. Dice que los hombres ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno y humillación. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Un pueblo, una iglesia, un grupo de personas, hombres o mujeres, que ahora más que nunca nos humillemos delante de Dios. Cuán importante es que en lugar de entrar en desesperación, entremos en ayuno y oración. En lugar de entrar en caos, entremos en la presencia del Todopoderoso. Cuán importante es que entendamos que estamos viviendo en una cuarentena de advertencia general. Dios nos tiene preparados, nos tiene avisados. Dios no hace nada. El profeta Amós dice claramente que él no hace nada sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Cada vez que Dios iba a enviar un juicio a la tierra en algún lugar, siempre enviaba una advertencia, pero juntamente con la advertencia enviaba una solución, una salida, una oportunidad. Y ahora estamos viviendo una temporada de advertencia general. Además de ello, en séptimo lugar, encontramos a Jesús humanado. Jesús cuando se hizo hombre. Dios manifestado en carne, pero como hombre,
Él estuvo durante 40 días ayunando y durante esos 40 días fue tentado por el diablo. Mateo 4:2 en la palabra de Dios para todos dice, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de una lección fundamental que nosotros los predicadores, querido evangelista, querido pastor, querido maestro, querido diácono, querido hombre y mujer de Dios en cualquier lugar del mundo, tú que me escuchas, quiero decirte que así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el modelo, esa primera cuarentena en su vida que él utilizó pública, antes de salir al ministerio, él entró 40 días en privado, 40 días en ayuno. Y esto habla de unción ministerial. Mucha gente hoy quiere el púlpito, mucha gente hoy quiere las redes, quiere exhibirse, quiere darse a conocer, simplemente quieren exponer un mensaje, pero no quieren tener intimidad con Dios. ¿Cuál es la invitación, querida iglesia de Cristo, en este momento y en este tiempo? Es a que aprendamos de nuestro Señor Jesús. En esta cuarentena, Él nos enseñó que se requiere unción ministerial. Él, siendo Dios manifestado en carne, lo hizo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Aprovechemos esta cuarentena para buscar de Dios, llenarnos de la unción. La gente no necesita palabras bonitas, no necesita palabras de alto calibre. No me refiero a que sea malo decirlas, no me refiero a que la elocuencia sea pecado. La elocuencia es parte de la habilidad, de un talento que no todo el mundo tiene, es un talento de parte de Dios. Pero quiero decir que más que elocuencia, más que talento, incluso más que conocimiento, más que diplomas, más que títulos, más que credenciales, se requiere la unción del Espíritu Santo. Sin esa unción, la predicación sería vana. Se requiere la unción para que la predicación sea efectiva, efectiva. Así que, y en último lugar, encontramos esta última de las 7 cuarentenas más una, a Jesús resucitado. Allí comenzamos, en Hechos 1:3. La Biblia dice que Él se apareció después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué nos habla esto? Jesús apareció vivo con pruebas que no se podían dudar durante 40 días. Esto nos habla de seguridad eterna. ¿Ya tú tienes la seguridad eterna? Es decir, Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros no creemos en un Cristo muerto, no creemos, como dice el cántico, Jesucristo no se quedó ni en la tumba ni en el madero, Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en los cielos, pero también en nuestro corazón. Por esa razón es que nosotros creemos en un Cristo vivo y eso produce seguridad eterna. Qué importante es que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. Quiero hacer una oración final como conclusión. Estamos viviendo en tiempos donde, como en los días de Noé, se necesita la protección familiar. Pero esa protección no viene de gobiernos, no viene incluso de las mismas fuerzas públicas. Ellos hacen su trabajo, pero a ellos hay alguien que los protege y es el alto que está sobre los altos y es el todopoderoso Dios. Qué bueno que nuestro protector sea siempre nuestro Señor Jesucristo. Debemos pensar también que así como en la época de Moisés necesitamos seguir en la revelación fundamental, como en la época de Josué necesitamos esperar incondicionalmente a nuestro Señor, como en la época de Goliat. Estamos viviendo en época de desafío general, pero no debemos sucumbir ante el miedo. Debemos cobrar ánimo, tener fe, como en la época de los días de Elías. Estamos en etapas de preparación personal, como Jonás. Vivimos en tiempo de advertencia general, como en los días de Jesús como hombre o Jesús humanado. Estamos viviendo en una temporada donde debemos buscar más la unción ministerial y como en los días de Jesús resucitado, si vivimos por Él, en Él y para Él, debemos saber que tenemos seguridad eterna porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que selles esta palabra en el corazón de alguien. Alguien necesita entender en este tiempo que tú eres el que puede traer protección a nuestra familia como en la época de Noé. Que tú eres, Señor, el que puede dar revelación
de la palabra como la época de Moisés, que solamente tú eres en quien debemos esperar incondicionalmente, sabiendo que tú nunca vas a fallar como lo hacía Josué. Cuán importante es que entendamos que en época de desafío general, como la época de Goliat, hoy hay un gigante, pero hay otro que es más grande y es tu poder. Eres tú, Señor, que confiemos en ti, que entendamos que así como en la época de Jonás hay advertencia para que nosotros busquemos tu rostro y nos humillemos delante de ti, que como en tu época, Señor, cuando te manifestaste en carne, te hiciste hombre, nos enseñaste que necesitamos buscar la unción por medio de la intimidad en ayuno y en oración. Y cuando resucitaste nos diste la esperanza de la seguridad eterna. Oro por aquellos que no tienen esa seguridad de salvación, que en este tiempo aprovechen esta temporada para recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Bendiciones para todos.